Después de la exposición Goya en Madrid, los cartones de tapices de Goya y otra parte de la colección de pintura española y también de algunos artistas que trabajaron en España en el siglo XVIII, ha vuelto a las salas de la tercera planta sur, las que darían hacia el jardín botánico. Esa zona ha tenido ya esta colección desde hace muchos años. Creo que se puso allí en 1998 o 99. Pero ahora, después de la revisión que hemos hecho con la exposición de Goya en Madrid, pues decidimos dar una vuelta a todas estas salas y cambiarlo para singularizar aún más los cartones de Goya y convertirlos en verdaderas obras de arte en sí mismas, una por una, no solo como parte de un conjunto o de una serie. Seguimos manteniendo esos conjuntos, pero al estar colocados de una forma distinta y en salas distintas, esos conjuntos han perdido su rigidez y ahora es más fácil advertir la belleza de cada cuadro singular. Al ocupar las dos crujías y el pasillo que las une, hace que veamos al mismo tiempo varias de estas obras sin necesidad incluso de acercarnos, de advertir el sentido de la perspectiva de Goya, el colorido cambiante que tienen todos ellos y atraen y nos invitan a ir de un lado a otro sin la rigidez total de la cronología. Al mismo tiempo, a esta sala se han unido también pintura de la más seleccionada de la colección española. Están presididas por algunas obras de Mengs, que fue la gran figura que incorporó a España Carlos III y que se convirtió en primer pintor de cámara del rey y también el promotor de todas estas ideas nuevas de decoración. En los cartones de tapices, el que fuera el pueblo de Madrid el protagonista. En los frescos para el Palacio Real, el que fueran los dioses los que invitaran a entender la grandeza de los reyes. Este Mengs está aquí presente con varios retratos absolutamente magistrales y su gran cuadro religioso que afortunadamente posee el Museo del Prado, la adoración de los pastores. Hay también una sala dedicada casi exclusivamente a Luis Paret y Alcázar, que cambia por completo, digamos que el recorrido, porque de los grandes cuadros de Goya se pasa a obras muy íntimas de carácter de cuadros de gabinete con un detallismo muy especial y un colorido magnífico, y por el otro lado pues esta incorporación de bodegones de Meléndez junto a bocetos de pintura religiosa dan una gran variedad a todo este conjunto. El centro, por supuesto, son los cartones de Goya. Y estos cartones de Goya suponen una apertura del museo hacia una investigación futura que dará sus frutos en unos años, como es la limpieza total de estas obras, de todas ellas, el cambio de los antiguos marcos por unos marcos dorados de una gran nobleza, de los cuales uno ya está concluido, el de la Era, que los convierte en obras con valor en sí mismo y no como preparatorios para los tapices, sino simplemente como los pensó también por medio de la técnica el propio Goya, y esta investigación va a continuar en los próximos años. Va a ser realmente un proyecto de investigación que va a poner a esta parte del museo en uno de los ejes fundamentales del conocimiento de Goya y del siglo XVIII.